Les recuerdo el recorrido que llevamos en nuestro retiro. Un cristiano es una persona que se ha encontrado con Jesús. Al encontrarse con Jesús, acepta su señorío, lo declara como Señor de su vida, dueño absoluto de toda su vida, y comienza ese seguimiento de Jesús, ese discipulado. Y ese discipulado tiene como meta llegar a ser otro Cristo. Pero es una meta que ya la semilla la tenemos desde el bautismo. Entonces se trata de que esa semilla que hemos recibido en el bautismo vaya creciendo, vaya fructificando. Veíamos también que seguir a Jesús pues implicaba también dejar cosas, ¿no? Renunciar a cosas. Y veíamos sobre todo lo que era la mundanidad espiritual, ¿no? O somos de Cristo o somos del mundo, pero ambas cosas no se pueden. Ahora quisiera que esta meditación la enfocáramos en un tema que para San Pablo es fundamental, es el estribillo constante de sus cartas, ¿no? Porque para él fue lo que le cambió la vida. Entonces, como fue tan importante en su vida, en sus cartas una y otra vez lo repite. Dice así en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Vamos a meditar, por tanto, en la gracia de Dios. Y para entender qué significa esto de la gracia de Dios, vamos a explicar primero cuál es la mentalidad que se opone a la gracia. La mentalidad que se opone a la gracia es la mentalidad de la ley. Para San Pablo, el tema de la ley es el tema en el que vivió sus primeros 30 años, que era su vida. Entonces, la gracia le revoluciona absolutamente todo su esquema vital. Por eso es tan importante, primero, entender cuál es la mentalidad de la ley. En tiempos de Jesús, lo voy a simplificar un poquito, pero creo que puede ayudar para la claridad. A lo largo del Antiguo Testamento, pero concretamente en tiempos de Jesús, la gente pensaba así. Dios nuestro Señor hizo una alianza con el pueblo de Israel. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios y por tanto te bendeciré, te protegeré, te acompañaré, te libraré de todos tus enemigos. Pero a cambio tú tienes que ser mi pueblo. Es decir, solamente me vas a adorar a mí y vas a cumplir los mandamientos que yo te digo. Si cumples mi alianza, yo cumpliré mi parte. Si tú no cumples tu alianza, yo te abandonaré a tu suerte. Sabemos por el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel no fue fiel a esa alianza y Dios los abandonó a su suerte. Les dijo que no me quieren como su Dios, ahí se quedan. Pasa que se los llevan a Babilonia. Después de Babilonia, Dios se compadece de ellos, los devuelve a Israel, a Palestina, y nuevamente quieren los judíos volver a entablar esa alianza con el Señor. Señor, perdona,
nos olvidamos de ti, nos apartamos de ti, pero sabemos que si somos fieles, tú serás fiel. Esa es la mentalidad de la ley en la que vivía San Pablo. Y por eso San Pablo, como todos los fariseos, estaban tan pendientes de cumplir hasta lo más pequeñito de la ley, porque de eso dependía la supervivencia de su pueblo, el que Dios bendijera a su pueblo. Y cuando veían que alguien no cumplía la ley, pues no era un problema de ese sujeto que no quería obedecer, sino que les estaba afectando a todos, ¿no? Esa era la mentalidad de la ley. En la mentalidad de la ley hay unas cuantas palabras que son clave. La primera es las obras. Las obras son lo importante, lo que tú haces. Si tú cumples, si tú rezas, si tú haces. Tu esfuerzo, tu virtud, tus logros, tus obras, obras de apostolado, obras de oración, pero siempre son mis obras, ¿no? Esa es la primera palabra que es clave en la mentalidad de la ley. Luego van a entender por qué lo digo esto. Segunda palabra importantísima en la mentalidad de la ley, méritos. Mérito. Si tú obras bien, tú te mereces que Dios te bendiga. Tú mereces que Dios te recompense. Si tú haces el mal, lo que mereces es el castigo. Por eso a los contemporáneos de Jesús les sacó tanto de quicio esa parábola donde Jesús se presenta como un señor que va invitando a diversos trabajadores a la viña y a unos los manda desde el inicio del día y luego a otros a mediodía y luego a otros al final del día, y cuando termina el día y empieza a pagarles, comienza por los que han llegado al final y les da un denario. Y entonces los que habían llegado al inicio decían, pues a nosotros nos va a dar más. Y cuando llega a ellos, ahí tienes tu salario, un denario. Y decían, no es justo, no es justo. Y es que en la mentalidad judía, efectivamente, eso no era justo. Habían trabajado más, merecían un salario mayor. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad. Si has trabajado 10, mereces 10. Has trabajado 20, mereces 20. Y nosotros muchas veces también tenemos esta mentalidad y tenemos que estar bien atentos. Tienes unas obras, buenas o malas, que son lo importante. Esas obras buenas merecen un premio, las obras malas merecen un castigo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esta forma de vivir bajo la ley les llevaba al legalismo, porque si lo importante son las obras, a ver, ¿qué fue lo que hiciste? Ah, ok, palomita o tache. Esta forma de vivir también les llevaba al orgullo. Yo cumplí, yo he cumplido, ¿no? Como la parábola del fariseo y el publicano. Oh Señor, te agradezco porque yo no soy como todos los demás, ni como ese sinvergüenza que veo ahí, porque yo sí cumplo el diezmo de esto y de aquello y ayuno.
Claro, si lo importante son las obras y yo he cumplido, pues yo me puedo sentir satisfecho de mí mismo, más todavía si me comparo con los demás y con ese sinvergüenza que sé que es un pecador y un adúltero. En cambio yo, Señor, tú sabes que soy inocente de esas cosas, yo he cumplido la ley desde pequeño, y así es como sonaba San Pablo antes de su conversión. Eso si las obras eran buenas. Si las obras eran buenas, pues te llevaba al orgullo y a compararte con los demás. Pero si eran malas, pues te llevaba al desaliento más absoluto. Porque Dios te va a pagar por tus obras. Tus obras son malas, por tanto, ya sabemos, ¿no? ¿A dónde vas a ir? ¿No? Esa es la mentalidad de la ley. La mentalidad cristiana, la mentalidad de la gracia es radicalmente opuesta a esto. Y por eso les digo que a San Pablo le revolucionó. Y a nosotros, cuando lo entendemos, también. Sí, van a ver. ¿Cuáles son las palabras clave de la mentalidad de la gracia? La primera palabra clave es gratis. Gratis. Gracia viene de gratis. La gracia significa que es gratis. La salvación que Dios te da es gratis. La salvación, la santidad, los frutos, las bendiciones que Dios te da son gratis. Son regalo, son un don. Es decir, no son merecidas. Eso es importantísimo para entender la mentalidad de la gracia. Ese regalo de Dios, esas bendiciones de Dios, esa transformación que Dios te hace, esa santidad que Dios te da, esos frutos apostólicos que Dios te da, no son mérito tuyo, sino que es regalo gratuito que proviene del amor de Dios. ¿Por qué Dios me ha bendecido? ¿Por qué Dios me ha santificado? ¿Por qué Dios me da frutos? Porque le da la gana, porque me ama. No es porque yo haya trabajado mucho, no es porque yo sea muy bueno, sino porque Dios es muy bueno y me ha querido regalar esto. En esto consiste el amor, dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Esto es clave para entender la vida cristiana. Y créanme, a veces uno tarda años en comprender esto. Y hay gente que nunca la comprende. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que el Señor ama. ¿Sí? A muchos les traiciona el subconsciente y dicen, y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. No, no, no. Y paz en la tierra a los hombres que el Señor ama. Sí, es importante. Ese es el mensaje del Evangelio. Porque lo otro es la mentalidad de la ley. Paz en la tierra, bendición en la tierra a los hombres que aman al Señor. ¿Te has portado bien?
por tanto, bendiciones. Y no. ¿Por qué Dios es bueno contigo? No porque te has portado bien, no porque eres de buena voluntad. Es bueno contigo porque Él es bueno y ha querido amarte, ha querido bendecirte. Gratis. Gratis. La palabra gracia viene de gratis. Y entonces, claro, si yo comprendo que Dios me ha bendecido tanto, simplemente porque me ama, ¿eso a qué me lleva? Lo que me dan gratis me lleva a la gratitud. Si yo entiendo que el amor de Dios es pura gracia, puro don, gratuito, inmerecido, simplemente porque Dios me quiso amar, lo que brota de esa comprensión es la gratitud. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Es que no puedo. ¿Cómo le pagaré al Señor? Jamás le podré pagar, pero al menos le podré decir gracias. Esa experiencia del amor inmerecido de Dios, pues también me lleva a una grandísima confianza. El ser humano es muy desconfiado, muy desconfiado. ¿Por qué? Pues porque tenemos miedo de que confiemos y luego nos claven un puñal. Entonces, el ser humano es muy desconfiado. Pero claro, cuando uno ve el amor de Dios completamente gratuito, inmerecido, constante, llega un momento en que ese corazón se abre y llega a confiar en Dios. Y claro, cuando uno se sabe amado de esta forma, le lleva también a la generosidad. Así como a mí me han dado gratis, yo también doy gratis. Como dice Jesús, gratis lo han recibido, denlo pues gratuitamente. Porque es clave en el cristianismo el amor desinteresado. Pues porque tú has sido amado desinteresadamente. Y lo único que Dios te pide es que ames también así. Dios te ha amado gratis para que tú también ames gratis. Dios te ha amado, aunque tú no lo merecías, para que tú también no andes midiendo tu amor, el amor que das a los demás. A este sí le voy a amar porque se lo merece. Este sí se ha portado muy bien conmigo, pero esta y esta persona no. Eso no es cristiano. Eso es de la mentalidad antigua. Tratar como me han tratado. No, eso no es cristiano. Lo cristiano es, me siento tan amado por Dios, tan infinitamente amado por Dios, tan inmerecidamente amado por Dios, que yo también, a mi vez, reparto amor por donde sea, sin estar midiendo quién se lo merece, quién no. ¿Cómo lleva a la práctica esto San Pablo? Esta mentalidad de la gracia opuesta a la mentalidad de la ley, ¿cómo lo pone en práctica San Pablo? Primero, Pablo se sabe amado por Cristo. Si hay algo que repite una y otra vez es eso. Vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó. San Pablo lo tiene bien claro, bien firme, bien clavado en su corazón. Cristo me ha amado. Y Pablo sabe que Cristo le amó a pesar de sus defectos, a pesar de sus pecados.
En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 8, dice: y al final, al último de todos, como a un aborto, se apareció también a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero a pesar de todo, se sabe amado. Su pecado, el haber sido perseguidor, el haber sido un hombre orgulloso, satisfecho de sí mismo, sabe que ese gran pecado no es un obstáculo para que Jesús le ame. Y qué importantísimo es entender esto en la vida. Comprender que Jesús, que Dios nuestro Señor, me ama porque Él es bueno. No me ama porque yo soy bueno, sino porque Él es bueno. No me ama porque saco buenas notas. Sí. Simplemente me ama porque me quiere amar. Y por tanto mis defectos tampoco son un obstáculo para el amor de Dios. Aunque ustedes a partir de este momento tomaran la decisión de meterse en una vida pecaminosa, disoluta, despistada en grado sumo, jamás lograrían que Jesús les amara menos. Fíjense. Aunque ustedes se apartaran en grado, o sea, 180 grados, y se convirtieran en unas pecadoras, perseguidoras, anticlericales, anticristianas, por más locuras que hicieran, no lograrían jamás que Cristo, que Dios nuestro Señor, les ame esto menos. Claro, Él sufriría por ustedes, pero su amor no disminuiría ni un milímetro. Porque no es la virtud de ustedes lo que causa el amor de Dios. No las ama porque son buenas. Las ama porque Él es infinitamente bueno y generoso y ha querido amarlas. Eso es clave en la vida de San Pablo. Pablo se siente amado no por sus méritos y se sabe amado a pesar de sus defectos. Él también es consciente de que su conversión no es mérito suyo. Como decíamos antes, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué ahora soy apóstol? Por la gracia de Dios. ¿Por qué ahora vivo cerca de Dios? Por la gracia de Dios. Y Pablo también es consciente de que su apostolado, sus frutos, tampoco son mérito suyo. Yo planté, Apolo regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Por eso, ni el que planta es nada, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Entonces, Pablo ve que Dios ha bendecido su trabajo de una forma espléndida y de que ya hay comunidades cristianas por toda Asia Menor. Y a él a ningún momento se le ocurre decir, pues claro, con todo lo que he hecho, con todo lo que he recorrido. No, dice, yo planté, Apolo regó, a otro le toca cosechar, pero ni el que planta es nada, ni el que riega es nada, ni el que cosecha es nada. Lo importante es el que ha hecho que esa semilla crezca, y ese es Dios, es la gracia de Dios. Entonces Pablo dice, pues es que no es mérito mío. Y claro, como esto Pablo lo entiende, Pablo se siente capaz de todo. ¿Por qué? Porque
Pues si es la gracia de Dios la que hace el crecimiento, pues él se siente confiado y tranquilo que la gracia de Dios va a hacer milagros, porque no es él, no es su trabajo, es la gracia de Dios. Y entonces puede exclamar, todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Filipenses 4:13. Antes de eso, San Pablo cuenta que había tenido como un diálogo con Dios, porque San Pablo sentía, él llamaba un aguijón de la carne que me humilla constantemente. Nadie sabe muy bien de qué diablos está hablando San Pablo con esa expresión, ¿no? Pero él habla de un aguijón de la carne que me humilla, que me atormenta. Entonces los exegetas pues piensan que a lo mejor era una enfermedad o que a lo mejor era un defecto, y entonces por 3 veces le supliqué al Señor que me lo quitase. Y otras tantas me dijo el Señor, te basta mi gracia. Y no se lo quitó. No sabemos qué fue, pero podemos intuir por el contexto que no era algo agradable, era algo que le humillaba. ¿Qué querría decir con eso? No sabemos. Pero San Pablo pidió al Señor, Señor, quítame esto, que me humilla, a lo mejor que le hacía caer, ¿quién sabe? Y Dios le dice, en tu debilidad se ve más fuerte mi gracia, así que por eso no te lo voy a quitar. Porque, y entonces Pablo dice, ok, entonces cuanto más débil soy, entonces soy más fuerte. ¿Por qué? Porque en medio de mi debilidad se muestra más fuertemente, más claramente la gracia de Dios. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si comprendiéramos lo que es la gracia y la viviéramos como la vivía San Pablo? Si nos sentimos amados como San Pablo, si comprendemos que el que bendice, el que hace fecundo, no es nuestro trabajo, sino la gracia de Dios. Y por eso San Pablo confía sin límites y el mundo entero le parecía pequeño. Y a pesar de sus defectos, confía en la gracia de Dios y sigue luchando y sigue esforzándose. Y ninguna prueba se le hacía demasiado grande o demasiado dura. Ojalá que también vivamos eso en nuestro día a día. Que cuando nosotros tengamos una dificultad, no la afrontemos simplemente con nuestras fuerzas humanas. Porque entonces, claro, no nos vamos a atrever. Que ante cualquier dificultad, ante cualquier reto, seamos conscientes de que no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Hace unos años, hablando con una señora, a la señora se le había encargado un apostolado, porque veíamos que tenía las cualidades, el perfil para hacerlo bien y se le había hecho esa petición. Y entonces la señora vino a hablar conmigo y me dijo, padre, es que yo no soy digna de ese apostolado. Y yo le dije, ¿y aquí quién es digno de nada? Ni usted es digna del apostolado, ni yo soy digno de mi sacerdocio, ni nadie es digno del amor que Dios nuestro Señor nos tiene. La pregunta es, señora, ¿está dispuesta a tomar eso? Nosotros creemos que usted tiene las cualidades humanas y espirituales para hacerlo bien. ¿Usted puede?
se siente con ánimos para lo que esto le pueda implicar de tiempo, de esfuerzo, pero no me venga si es digna o no es digna, porque con ese argumento nadie estaría aquí. Eso no tiene sentido. Presentarse al Señor. ¿Quién va a ser digno? Nadie es digno. Y por eso es tan importante a la hora de nuestro trabajo espiritual que nos atrevamos a grandes cosas, que nos atrevamos a la santidad. Cuando yo les he dicho alguna vez a alguna señora, ánimo, Dios le está pidiendo que sea santa, muchas veces sale una sonrisa irónica. Ay, qué bonito suena, gracias, Padre. Pero eso se lo va a creer su abuelita, ¿no? En el fondo, yo me doy cuenta en muchas almas que dirijo que no se creen que Dios las llama a la santidad. Si acaso piensan eso, yo voy a esforzarme por ser buena y ya es ganancia. No, Dios nuestro Señor te llama a la santidad. ¿Por qué? Porque lo va a hacer Él. Porque va a ser la gracia de Dios. No vas a ser tú. Por eso no tengas miedo de atreverte a grandes cosas. En tu santidad y en el apostolado y en lo que sea. Claro, si tú piensas que eres tú, tus propósitos van a ser mediocres y ridículos. Pues claro, con tus fuerzas, con mis fuerzas es que yo me atrevería a casi nada. Pero si soy consciente de la gracia de Dios, eso ya es otra cosa. Claro, cuando uno vive en la mentalidad de la gracia, vive con una tranquilidad, con una paz y con una libertad interior enorme. A mí me encanta la figura de San Juan XXIII. Ya conocen algo de su vida, fue el que convocó el Concilio Vaticano II, que fue el evento más importante para la Iglesia de todo el siglo XX, ¿no? Y yo creo que de varios siglos, ¿no? No había habido, estaba el Concilio Vaticano I, que había sido en 1870, pero que no se había podido terminar. Entonces a San Juan XXIII lo eligieron porque los cardenales no se ponían de acuerdo después de Pío XII, el gran Pío XII, los cardenales no sabían a quién elegir. Pasaba el tiempo y no se ponían de acuerdo, entonces dijeron, elijamos a un viejito y ya dentro de unos años nos volvemos a ver y elegiremos a otro. Así fue como el Espíritu Santo se la jugó a estos cardenales y eligieron a San Juan XXIII. Y efectivamente era un viejito que cuando vio que todos estaban votando por él, decía, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿No? Y entonces, pues a este viejito se le ocurrió la decisión más tremenda y más formidable de convocar todo un concilio. Es decir, una reunión masiva de todos los obispos del mundo, una consulta de todos los obispos del mundo para tratar los problemas que más afectaban a la Iglesia y para convocar a toda la Iglesia en la evangelización. Eso se le ocurrió al Espíritu Santo, obviamente, a través de este hombre. Entonces cuenta uno de sus secretarios que normalmente Juan XXIII trabajaba de noche, ya cuando se habían acabado las audiencias y las reuniones, que ya tenía un poco de calma, se ponía a despachar los asuntos, reflexionando con calma. Pero en una ocasión ya había un montón
de papeles ahí que le estaban esperando. Y entonces se puso a rezar en voz alta, tanto es así que le escuchó el secretario que estaba a lo lejos y le dijo: mira, señor, la iglesia es tuya, no es mía. Y yo ya estoy muerto. Así que aquí están estos papelitos y hasta mañana. Pero yo ya no puedo más. Así que ahí te encargo a tu iglesia. Hasta mañana. Y se iba con toda la tranquilidad del mundo. ¿Por qué? Porque confiaba en que es la gracia de Dios, ¿no? Y claro, cuando uno confía así, acude al que todo lo puede. Entonces, a veces nos falta vida de oración y a veces nos falta acudir a Dios porque en el fondo, estamos convencidos de que lo que importa es el trabajo que yo haga, las palabras que yo diga, las personas que yo atienda, los sacramentos que yo celebre. Entonces, claro, si eso es lo importante, pues es que no me da tiempo de rezar. Pues sí. Pero detrás, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo una mentalidad que no es la mentalidad de la gracia. Cuando yo tengo la mentalidad de la gracia, lo primero que hago es me aseguro de que Dios bendiga mi trabajo y para eso le pido que me ilumine. San Juan Pablo II en eso era formidable. Cuando hacía un viaje, lo primero que hacía, ¿saben qué era? Tenía una reunión o llamaba a los enfermos y estaban presentes ahí en la misa y les decía: por favor, encomienden los frutos de este viaje. Él era consciente de que el fruto dependía de la gracia de Dios, no de lo que él iba a decir, o de con quién iba a hablar, o qué reuniones iba a tener. Uno de los cardenales que con frecuencia lo acompañaba en los viajes cuenta una historia simpática. En un viaje a los Estados Unidos, el cardenal recibió una llamada de la presidencia de los Estados Unidos acerca del itinerario del viaje. La presidencia quería cambiar algunas cosas, ¿no? Y era urgente porque ya iban, sí, en el avión. Y entonces el cardenal recibió este mensaje y pues quería hablar con el Papa Juan Pablo II. Entonces habló con el secretario, con el padre Stanislao, y entonces, creo que ya en ese tiempo ya era Monseñor Stanislao, le dijo: disculpe, pero el Papa está rezando su breviario, le pido que espere. Pero como el Papa tardaba, el cardenal insistió a Monseñor Stanislao y le dijo: mire, es urgente. Allá usted. Si quiere interrumpirle, allá usted. Entonces se acerca el cardenal, ve a su santidad Juan Pablo II súper metido rezando el breviario, ni le voltea a ver, y entonces el cardenal se acerca y le dice: santidad, perdone que le interrumpa. Entonces el Papa se voltea, le mira y le dice: ¿es muy urgente? Sí, santidad. ¿Es tan urgente como para que yo interrumpa mi breviario? Pues, santidad, yo creo que sí. Bueno, pues si eso es tan urgente y es tan decisivo para la Iglesia, voy a rezar lo que me falta del rosario con mayor fervor todavía.
y no le hizo caso. Esperó a terminar el breviario y luego lo atendió. ¿Por qué? Porque los santos están convencidos de que el que da crecimiento, el que da santidad, el que da frutos, es Dios, es su gracia. Entonces, si hay algo que debe tener la prioridad en nuestra vida, es nuestra comunión con Dios, nuestra unión con Dios, nuestra vida de gracia, pero luego también nuestro trato personal íntimo con Dios en la oración. Esa es una señal muy clara de si hemos entendido o no el papel esencial de la gracia en nuestra vida.